Hija, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendito sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a domingo, día del Señor. Es tiempo de desencamorrarnos, de levantarnos, de ir a buscar a mi Santo Padre, recibir su bendito cuerpo y su bendita sangre, que lo único que hace es fortalecernos en este desierto tan pesado, tan duro, de donde nos vendrán muchas pruebas. Pero antes de ir ahí, pidamos al Padre que sea el que nos guíe. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la impecable de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la hora que nos ha encomendado por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz nuestros corazones tierra fértil para que el Señor crezca plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este día para siempre en tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra, todo el cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado, mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo bendito de Dios, cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy domingo, ahora Señor, que tu siervo escuche. Eclesiástico capítulo 3, versículo del 2 al 6. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristezas. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 127, responsorial. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen tu camino. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Seón, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que siguen al Señor, los que temen al Señor y siguen su camino. Perdón. Segunda lectura, Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 21. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otros. El Señor os ha perdonado, hacer vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta, que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Ser también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente, cantar a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realices, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, ser sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedecer a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio San Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre,
Y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron en camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscan? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Jesús. Dice, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. ¿Qué podemos aprender? El Salmo 27. 27. Pues que Dios siempre nos bendice en todo momento, y aunque estamos a veces alejados, Él siempre nos cuida y nos da su bendición cada día y pues nos da la vida. Este salmo es de 15 salmos que desde el 120 al 135 son 15 salmos que se meditaban subiendo 15 escalones en el templo, de un lado las mujeres, del otro lado los hombres, junto con los sacerdotes, ¿no? Y se meditaba este salmo. Este salmo habla de una alabanza. ¿Para quién? Escrita por David. ¿Para quién? Para aquellos que en la tribulación no les importa lo que estén pasando, lo que estén sufriendo. Ellos no pierden la fe en Dios nuestro Señor. El pueblo judío ha pasado por muchas tribulaciones, por muchos exilios. El rey David vio el exilio sin haber estado en él, y él sabe o ve en un sueño que en el pueblo judío había mucha gente que no se perdía, seguían adorando al Señor. A nosotros nos tocó el exilio igual. Nosotros fuimos expulsados del cielo y esparcidos en la tierra. ¿Para qué? Para poder limpiar nuestros pecados. Y tenemos que limpiar ¿cómo? Pues primeramente haciendo lo mismo que los judíos, no perder la fe en Dios, creer en Dios. Nos van a venir tribulaciones, enfermedades, necesidades, problemas, sí, pero no debemos de perder la fe ni la vista de Dios. Tenemos que llevar un comportamiento digno, conforme a la voluntad de Dios. Por eso el libro de Colosenses capítulo 3 nos da una guía para cómo debe de comportarse una persona que confía en Dios. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otros. Va a haber problemas siempre con las personas, con los hermanos, con los amigos, familiares, cosas que a veces no nos agradan. Dos cosas pueden pasar: que el diablo intervenga y te metas cizaña en tu corazón y termines alejándote, peleándote con esa persona. O dos, que te mueras la lengua, hagas una oración interna, perdones, medites y preguntes a Dios por qué esto está sucediendo, cuál es el propósito de la vida. ¿No te ha tocado así? Sí. ¿Y cómo es tu experiencia? Cuando miro que esos pensamientos vienen de parte del diablo, trato de pedirle a Dios que aleje, y sí, ya luego encuentro como la sabiduría para poder hacer bien las cosas. Y eso es bueno, porque pones tu confianza en el Padre, que es Dios. Otros lo ponen en la confianza de su padre, que es Satanás.
Y cuando uno honra al Padre es una manera de honrar. Por eso el libro de Eclesiásticos, capítulo 3, del 2 al 6, nos enseña lo siguiente. Habla Señor, que tu siervo escuche. El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. A ver, habla de los padres naturales y carnales, sí, pero más especialmente los espirituales. Tenemos un Padre que es Jesucristo nuestro Señor, y su papá de Jesús lo honra más a él que a nosotros, lógico. Él obedeció al extremo, nosotros somos unos miserables pecadores, y por eso nosotros debemos someternos ¿a quién? A la madre. ¿Quién es la madre? María. ¿Quién es María? La iglesia. La madre iglesia tiene derecho sobre nosotros, que somos los hijos. Y mira lo que nos recomienda Dios. A la Señor que tu siervo escuche. Quien honra a su Padre expía sus pecados. Si tú honras a tu Padre, que es Jesucristo nuestro Señor, tus pecados serán perdonados. ¿Cómo honras al Señor? Obedeciéndole todo lo que Él diga. No inventándote falsas doctrinas. La doctrina ya la hizo Jesús y hay que obedecerla, obedecer sus mandamientos y sacramentos, y así nos liberaremos de muchos pecados. ¿Y qué más? Y quien respeta a su madre es como a quien acumula tesoros. No faltarle respeto a la Madre Iglesia y todo lo que es la Madre Iglesia, los sacerdotes, la Eucaristía, la confesión de los pecados, los bautismos, todo lo que la Iglesia es, no lo debemos faltar el respeto. Y si respetamos y amamos a nuestra Santa Iglesia, que es Cristo nuestro Señor, pues muchas bendiciones nos vendrán, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Por eso, muchos que oran a Dios tienen mucho progreso económico. ¿Por qué? Porque su corazón no está en la riqueza, está en Dios. Y al estar en Dios, Dios los llena de bendiciones. ¿Y qué más? Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Y por eso, el tener una alma limpia, Dios nos escucha. Oír a Dios en nuestras necesidades, sí, pero especialmente nos oye cuando pedimos por nuestro semejante, por aquel que está sufriendo, por aquel que está alejado de Dios, por aquel que no se quiere acercar. A Dios le agrada eso. Y cuando Dios ve que tu alma está limpia, Dios te concede todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que no pides para ti, pides para tu semejante. Y todo lo demás que tú has soñado, por añadidura te vendrá. ¿Por qué? Porque obraste de una manera correcta. Y mira cómo termina. A la Señor que tu siervo escuche. Quien dijo: cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristezas. Aunque pierda el juicio, sea indulgente con él y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor. Dentro de la Iglesia Católica el sacerdote es Cristo mismo. Y a veces el sacerdote, cuando no tiene la túnica, es el ser humano como tú y como yo. Y comete errores y comete pecados. Es nuestro Padre espiritualmente hablando, pero comete errores porque es un humano. Cuando se pone la túnica es Cristo mismo. Y entonces cuando se quita la túnica y comete sus errores, no hay que juzgarlo, sino hay que tener misericordia de él. Ha violado a muchos niños y él rendirá cuentas ante Dios. Orar y rezar para que rectifique, para que se arrepienta, para que se convierta. Pedir a Dios misericordia. Bien dijo Jesús hace rato, el que escucha a su Padre, sus oraciones son escuchadas. Si yo obedezco a Cristo, mis oraciones serán escuchadas. Y tal vez si yo oro por ese sacerdote que es un miserable pecador como yo, a lo mejor se arrepiente y no solamente le salvo el alma a él, sino que me llena de bendiciones mi Señor, porque no le gusta deber, sabe bien pagar. Mira, habla Señor que tu siervo escuche. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Es recompensa, por eso a veces pasan problemas dentro del círculo de nosotros, dentro de la misma iglesia. Pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y que tenga misericordia de nosotros, y Él nos perdonará nuestros pecados. Es la manera correcta de cómo una persona teme a Dios, poner en práctica lo que hemos aprendido dentro de la iglesia y lo que nos ha encomendado. Por eso en el Evangelio Jesús nos muestra el sacramento de la confirmación. Ayer hablamos de la comunión y hablamos de la confesión. Hoy nos va a enseñar la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Habla Señor que tu siervo escuche. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua.
Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Esa es la costumbre. A los 12 años el niño tiene que ser presentado ante Dios, el mero día de la Pascua. Por eso nosotros el día de la Pascua bautizamos y confirmamos a todos los adultos y a los niños se bautizan el mero día de la Pascua. Porque somos una misma iglesia, la misma iglesia judía y católica es la misma, no cambia. Solamente lo que cambió, que el templo católico es Cristo mismo, el templo no edificado por hombre, sino edificado por Dios mismo. Es el tercer templo que los judíos están esperando, pues es este, Jesús de Nazaret, el nuevo templo, nueva iglesia. Y a los 12 años era presentado ¿para qué? Para dos cosas, para ver si estaba preparado las cosas de Dios, y después de pasar ese examen se les daba el mandato de ir a defender la palabra de Dios y defender el pueblo de Israel, como es en la actualidad. En la actualidad se les da un arma y se les da primeramente las Sagradas Escrituras, el Torah, para que lo defiendan a capa y espada y defiendan el pueblo de Israel con el arma. Ese es el pueblo judío a los 12 años, y nosotros como católicos, el niño bautizado a los 8 días, como manda la ley, entonces, como dice Colosenses, entonces, después, como es un niño, tiene que crecer. De los 7 a los 12, lleva un estudio de la Biblia y de lo que es la Santa Iglesia. A los 12 él ya es maduro, para la Iglesia es la edad madura. Entonces a los 12 años al niño se le preguntará si acepta a Cristo y renuncia a Satanás. Si acepta a Cristo, se recibirá el Espíritu Santo. Si no acepta a Cristo, pues no se puede hacer nada. Se saca de la iglesia, simple y sencillamente, no quiere aceptar a Dios, caso que nunca ha pasado, gracias a Dios. Y el adulto, pues cumple todos sus mandamientos y sacramentos el mismo día, el día de la Pascua. Después de 7 meses de arduo estudio de lo que es la Santa Iglesia, los sacramentos y mandamientos. Así es la madurez, así es como obedecemos a Dios. Pero sucede a veces que con el tiempo nos vamos a alejar de Dios. Y mira lo que pasa cuando te alejas de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Esos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. A ver, dice la palabra de Dios que se iban alejando de Jerusalén, pensando que Dios iba a estar con ellos. No, cuando tú te alejas de la iglesia, Dios se queda en la iglesia y no puede estar con un alma que se aleja y que no quiere participar y que ya no quiere estar y que vive más del mundo que de las cosas de Dios. Dice la palabra de que se alejaron, y cuando se dieron cuenta que no estaba con ellos, se llenaron de tristeza. Lo buscaron entre la parentela y al no encontrarlo, se llenaron de tristeza y regresaron inmediatamente. ¿A dónde? A Jerusalén, porque es allí en la iglesia donde está Jesús. No lo vas a hallar en otro lado. Y al llegar allá, ¿con quién lo encontraron? A Señor, que tu siervo escucha. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Este es Jesús, en medio de los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los sacerdotes. Por eso Eclesiástico nos dice, honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Por qué? Porque Jesús está en medio de ellos. No hables de los sacerdotes, de los padres. ¿Por qué? Ni en su vejez, sino cuídalos. Ora por ellos. ¿Por qué? Porque en ellos está Jesús. En ellos está Jesús. Y Jesús los interroga y Jesús medita. Jesús es Dios y Él conoce sus pensamientos. Y Jesús los tiene que llevar ¿a dónde? A llevar a cabo su obra, lo que Jesús ha encomendado, el trabajo. Por eso, mira lo que dice. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él contestó, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Mira, Jesús agarraba sabiduría cuando alguien, si tú quieres que la gente te admire por la forma de ser y la forma de hablar, no te separes de la iglesia. Estudia, busca, pregunta, investiga las cosas de Dios. Las cosas del mundo te das el alma de la fiesta, como dicen muchos, pero ¿de qué te sirve emborracharte y amanecer al siguiente día todo crudo o cruda
si ya sin ganas de hacer absolutamente nada, ya perdiste toda la noche y vas a perder el siguiente día. Pero la sabiduría de Dios, la gente nota ese brillo, tu forma de ser, tu forma de hablar y te admiran, cosa que a veces suena como ridículo o difícil de creer. La gente misma te dice, ¿me puede dar su bendición? ¿Por qué? Porque ven en ti algo. Y es la sabiduría que Dios nos da a todos aquellos que están dentro de la iglesia y no se separan de ella. La Virgen María le dijo a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? ¿No sabes que acaso que te estábamos buscando tu padre y yo? Y él dice, pues no saben que tengo que hacer las cosas de mi padre. Por eso eclesiástico, como estamos diciendo que eran los padres de familia, sí, pero se refiere al Padre de Dios, al Santo Padre, Dios Todopoderoso, Eterno, Cristo nuestro Señor. Tenemos que obedecer sus mandamientos, cumplirlos. Por eso Jesús se somete a la iglesia, que es María, la Madre Iglesia. Y dice la palabra de Dios que Jesús, mira, Jesús siendo Dios, dentro de la Madre Iglesia, crecía de estatura y de conocimiento. Mira, para todos aquellos que se someten a la Madre Iglesia, a los Señor que tú se lo escuchas. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Crecía, se sometía ¿a quién? A José. ¿Quién es José? El Padre. ¿Quién es el Padre? El de la iglesia, el que cuida a la madre. Por eso Juan le dice, por eso Jesús le dice a Juan el evangelista, he ahí tu madre, discípulo amado, y le dice a la madre, ahí está tu hijo. El discípulo, el sacerdote, tiene encargado cuidar a la madre iglesia, y uno como hijo, espiritualmente hablando, se tiene que someter a ellos, al Padre y a la iglesia. Por eso, ahí si queremos conocimiento y crecer, como Jesús crecía, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo? Sometiéndonos a la Santa Madre Iglesia y a los sacerdotes. Que cometerán pecados, sí, pero el eclesiástico dice, oren y recen por ellos. Como el Levítico creo que 21, 7, 8, versículo 8 dice, el sacerdote para ti será santo. ¿Por qué? Porque es santo. Yo lo he puesto para que dé mi pan y mi vino. Y para ti será santo. Pero violó, no me importa, será santo. El juicio lo hace Jesús, lo hace Dios. Nosotros solamente debemos orar y rezar por ellos. ¿Para qué? Para que el día de mañana todos juntos vayamos al cielo a adorar a nuestro Señor. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.